Buenos días. Bueno, hoy continuamos desde donde lo dejamos la vez pasada. Creo que nos quedamos en la parte de las tablas. Seguimos viendo el tema de HTML. Eh, Déjeme compartir la pantalla aquí un momento. Ok, ok. Habíamos quedado aquí en la parte de las tablas. Las tablas sirven como para ordenar un poco la información que se quiere mostrar, ¿no? Por lo general siempre se utilizan tablas para mostrar listas o algún tipo de contenido estadístico también sirve, ¿no? Inclusive para mostrar, si quieres, por ejemplo, mantener un control, por ejemplo, de la alineación de un formulario, se puede meter dentro de una tabla. Tiene varias funcionalidades en cuanto al HTML, ¿no? La estructura es estándar y básica y bien sencilla de entender, ¿no? Fíjense que si vemos este ejemplo que tenemos aquí, bueno, vamos a ver primero estas especificaciones que están acá abajo, ¿no? Que dice que la etiqueta tabla es el inicio y el cierre, ¿no? O sea, fíjense que aquí en el ejemplo tenemos la etiqueta table y abajo tenemos el cierre de esa tabla. O sea, todo comienza con esta etiqueta table. Tenemos caption, que vendría siendo como el título que yo le quiero dar a esa tabla, ¿no? Que vendría después de la table. Las tablas se componen de filas y columnas, ¿no? Entonces yo puedo especificar la fila utilizando la etiqueta TR y puedo decir que una fila puede tener una o más columnas utilizando cualquiera de estas dos etiquetas, ¿no? Ya sería la TH o la TD, ¿no? Vamos a ver qué diferencias hay entre una y otra, ¿no? Fíjense que la etiqueta TH dice declara encabezada de cada columna y la diferencia que tiene con respecto a la TD, ¿no? Ambas sirven para crear una columna, es que la TH automáticamente aplica un formato centrado, o sea, centra el contenido y lo coloca en negrillas, ¿no? Si utilizo TD para crear una columna, entonces simplemente va a mantener la alineación que yo, por defecto, que es hacia la izquierda. Entonces, bueno, dependiendo de lo que yo quiera establecer para las columnas, puedo utilizar THTD, ¿no? Bueno, visto esto, la estructura básica vendría siendo esta, ¿no? Pongo el caption para el nombre de la tabla y fíjense que aquí estoy utilizando primero la etiqueta TR, ¿no? Que especifica la fila como tal. Entonces, si veo este código de ejemplo acá, estoy creando básicamente cuatro filas, ¿no? Estoy comenzando con la etiqueta TR y dentro de esa etiqueta TR que cierra acá, fíjense, tengo en la primera fila, tengo dos etiquetas TH que vendrían a representar, obviamente, dos columnas, ¿no? En el caso de las de abajo, ¿no? Tengo tres filas más y cada una de esas filas, dentro de esa fila, tengo dos etiquetas TD que representan columnas, ¿no? Entonces, eso establece eh, la tabla completa. Entonces, vamos a verlo en el ejemplo, corriendo, y vemos cómo funciona eso, ¿no? Y explicamos un poquito más, ¿no? Aquí tengo la estructura igual, o sea, igual a la que vimos allá, ¿no? Aquí se ve mejor, ¿no? Si indentamos un poco las etiquetas. Aquí tengo el caption, que sería el título, y tengo una etiqueta TR, que vendría a representar una fila dentro de esa tabla, ¿no? Y esa fila
Entonces cada fila tiene dos columnas que se representan o con la etiqueta TH o con la etiqueta TD, como se ve acá, ¿no? Ok, vamos a correr este ejemplo y vemos eh, qué hacen o cómo se representa esa tabla, ¿no? Fíjense que acá vemos que este es el caption, vemos ahí, y fíjense que esto tiene una, dos, tres, cuatro columnas. La primera, cuatro filas. La primera fila tiene columna 1 y columna 2, y las otras filas tienen exactamente también dos columnas, pero con el contenido. Fíjense que entonces, si utilizamos TH, fíjense que automáticamente el contenido que está en la celda se centra y se coloca en negrillas. Y en el caso del TD, que es para representar columna, no aplica ningún tipo de formato, ¿no? Y eso lo vemos acá. De hecho, las columnas se ajustan al contenido. Si yo, por ejemplo, agrego a esa columna este espaciado y ahora actualizo, fíjense que obviamente se ajusta solamente la columna de acuerdo al tamaño más grande que tenga, ¿no? Esta mantiene su tamaño normal porque las dimensiones son exactas entre una columna y la otra. Entonces, bueno, eso es todo. Básicamente es crear o eh, crear filas utilizando la etiqueta TR, y dependiendo de lo que quiera hacer, si quiero centrar el contenido, utilizo TH, y si quiero un formato de columna normal, utilizo el TR. Eh, Eso en cuanto a esta parte. Eh, entonces la etiqueta table, que es la principal, puede tener varias propiedades, ¿no? De hecho, probamos alguna de ellas. Fíjense que si yo le quito esto, vamos a quitarle las propiedades y actualizamos aquí la página. Ven que inicialmente la tabla no viene con borde, ¿no? Y de hecho la alineación, fíjense que está pegado a la izquierda, ¿no? Fíjense que no hay ningún tipo de borde. Entonces le podemos agregar una propiedad border igual 1, guardamos los cambios y fíjense que ya entonces ahora la tabla tiene un borde, ¿no? Se ve mejor de esta forma. Y también podemos establecer la alineación si quiero que esa alineación sea centrada. Establecemos acá el centrado, ¿no? Tiene otras propiedades como, aquí dice ser espacio, en el espacio en píxeles entre celdas. Vamos a irlo probando uno por uno. De ser espacio. Fíjense que agregarle el cel espacio, fíjense que agrandó el espaciado entre cada columna, cada fila, ¿no? Básicamente, cada fila tiene ahora un ancho un poco más grande, ¿no? Fíjense, vamos a quitarlo para que se vea el efecto. Fíjense que como estaba antes, ¿no? Como estaba antes, así. Y ahora, entre celdas, le estoy agregando un espacio adicional de 10 píxeles, ¿no? Si hago esto y actualizo, vemos que ahora se amplía el espacio
entre las celdas, ¿no? Bueno, entonces yo puedo cambiar este valor acá para eso. También está otro que es el cell padding, que es el espacio en píxeles entre el final de la celda y su contenido. Fíjense, el cell spacing, como vimos, viene externo a la columna, ¿no? O sea, básicamente es una separación que se establece entre filas, pero el contenido como tal queda intacto, ¿no? Si utilizamos el cell padding, vamos a dar este, y vamos a poner ahora cell padding igual, igual vamos a ponerle 10, y guardamos acá. Eh, Ahora vemos que fíjense que el espaciado ahora está en la columna, dentro de la columna, o sea, dentro del contenido. Él establece un espaciado de 10 píxeles para el contenido. Entonces, bueno, yo puedo trabajar inclusive con ambas, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces yo puedo tener un espaciado entre filas o, si quiero más espacio dentro de la columna, utilizo entonces el cell padding para eso. Entonces, bueno, estas son algunas de las propiedades que se pueden utilizar para eh, las tablas. Y bueno, obviamente si yo quiero, por ejemplo, establecer aquí algún tipo de otra etiqueta, puedo aplicarle aquí, por ejemplo, si yo quiero que esta esté negrilla, podría aplicarlo, ¿no? O sea, yo puedo insertar dentro de la columna cualquier etiqueta HTML que yo quiera, ¿no? Eh, a ver si fue un salto de línea. Si quiero ponerle negrilla, fíjense que entonces aplican. Entonces aquí yo puedo, dentro de mi columna, establecer cualquier también, puedo insertar cualquier etiqueta HTML para formatear el contenido de la columna también. Ok, entonces, eso es todo con respecto a las tablas. Oh, hay más propiedades, pero esas son las básicas, ¿no? que se utilizan. No profundizamos mucho acá en esa parte, porque cuando veamos las hojas de estilo, vamos a ver que hay un montón de propiedades que le podemos aplicar a las tablas y formatearlas al gusto, ¿no? Por ahora vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a ver la etiqueta div. Fíjense, la etiqueta div se utiliza para definir una sección dentro del documento. Esta etiqueta se usa comúnmente para agrupar un bloque de elementos para luego añadirle un estilo determinado. Y sí, sirve para eso, ¿no? Para crear o definir una sección dentro de mi página web, ¿no? Básicamente en HTML, en la versión 4, se utilizaba mucho este div, pero que no mantenía ningún tipo o sea, no decía básicamente nada. Sabíamos que se podía utilizar como para crear secciones, pero a nivel del navegador no. La etiqueta div no establecía ningún tipo específico de contenido eh, que se podía aplicar, ¿no? Si vemos cómo funciona, es básicamente un contenedor, ¿no? O sea, fíjense que aquí yo podía aplicarle algún tipo de estilo, ¿no? Vamos a verlo. Si agarramos ese código acá y lo pegamos aquí y guardamos,
Vamos a ver qué hace el div, ¿no? Básicamente no tiene un efecto específico sobre el grupo, es simplemente sirve como un contenedor, ¿no? Vamos a ver la utilidad más adelante cuando le aplicamos los estilos, pero fíjense que aquí yo estoy aplicando un estilo lineal donde estoy cambiando el color de ese contenedor, ¿no? Para diferenciarlo de este. Aquí le estoy poniendo un color rojo y aquí un color verde. Si actualizamos ese código acá, vemos que básicamente eh, se establece, fíjense, el color directamente a todos los hijos de ese contenedor. Fíjense que aquí, o aquí, estoy aplicando el color a estas dos etiquetas y se está estableciendo única y exclusivamente ahí, ¿no? Fíjense que entonces aquí el grupo 1 está en rojo y este grupo 2 está en verde, ¿no? Fíjense que aquí entonces el siguiente div lo que hace es aplicar también un color, pero de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, vean, serviría como que cualquier estilo, cualquier modificación que yo haga al contenedor va a afectar directamente a sus hijos, ¿no? Entonces, esto es como comúnmente se utiliza para agrupar contenido que queramos, precisamente eso, no aplicarle un tipo de estilo en particular para separar el contenido dentro de la página, ¿no? Vamos a ver cuando estemos viendo HTML5 que esto ya tiene un significado específico. Ya las etiquetas tip como tal se eliminan y se coloca un tipo de estructura ya definido para las páginas web, ¿no? Pero que se comportan exactamente como un div, ¿no? Pero veamos que esto simplemente, el div funciona como un contenedor y permite entonces agrupar un grupo de etiquetas y basado en los estilos que se le apliquen a ese contenedor, entonces sus hijos, en este caso estas dos etiquetas, eh, van a ser afectadas por él. En cuanto ahora, formulario, ¿no? Fíjense, esto es importante, ¿no? Básicamente en HTML con lo que interactúa el usuario, ¿no? Cuando se conecta a una página, es a través de formulario. Entonces, bueno, HTML tiene entonces un conjunto de etiquetas que permiten eh, crear formularios para capturar información, ¿no? Entonces, un formulario es una manera de proveer HTML para interactuar con el usuario que necesita procesar cierta información, por ejemplo, registros o para capturar información, capturar encuestas, capturar datos de registro, ¿sí? Eh, Cualquier información que nosotros queramos en nuestro sitio web, que el usuario, para que el usuario interactúe y se registre, por ejemplo, en alguna base de datos, es a través de formularios, ¿no? Es una sesión de un documento que contiene texto, etiquetas, elementos especiales llamados controles con su etiqueta a través de las cuales se recopila la información deseada, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la etiqueta principal, que es la form, la de formulario, existen entonces un conjunto de controles o etiquetas que van a permitir entonces capturar cierto tipo de datos, ¿no? Dependiendo de lo que queramos guardar. Generalmente el procesamiento de la información se realiza en el servidor web, pero también se puede enviar la información vía correo electrónico. Fíjese, esto es importante. Los formularios, si solamente estamos utilizando una página local sin involucrar un servidor web, solamente se pueden enviar a través de correo electrónico. Esa es una limitante que tiene entonces el HTML, ¿no? Que solo los formularios de forma local se pueden enviar a través de un correo electrónico. Y otra cosa que hay que decir sobre esto es que solamente se enviaría la información a través de un correo electrónico
si en el equipo local tengo configurado un cliente de mensajería, ¿no? Por ejemplo, si estoy utilizando Windows y tengo eh, configurado Outlook como mi correo en Windows, entonces, bueno, cuando yo envíe mi formulario, se va a enviar a través de esa mensajería directamente. Ahora, si no lo tengo configurado, entonces no se va a poder enviar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta también con los formularios cuando se trabaja de forma local. Ok, entonces, la estructura. Bueno, siempre se comienza con una etiqueta principal, ¿no? Cuanto a los formularios, la etiqueta principal es la etiqueta form, ¿no? Fíjense que aquí se abre la etiqueta form y se cierra, y dentro de esa etiqueta form irían los controles o las etiquetas que sirven para capturar información, ¿no? Vamos a verlas en detalle. Aquí hay dos propiedades o dos atributos que tiene la etiqueta form que son importantes y que todo formulario debe tener. Fíjense, la propiedad o el atributo action indica la acción a realizar, ya sea enviar al correo electrónico o al servidor. Fíjense, si no estamos trabajando con un servidor web, entonces la acción acá sería enviar a través de correo electrónico. Si estuviéramos trabajando a través de un servidor, entonces en el action se colocaría alguna página que va a permitir capturar la información que se envía a través del formulario y luego procesarla. Y, por ejemplo, una vez que se procese, se guarda la información en una base de datos. Eso lo vamos a ver en el siguiente semestre, ¿no? Esa parte de la interacción con un servidor web y cómo podemos capturar esos datos del formulario y registrarlo con la base de datos. Eso queda para el próximo semestre. Aquí en nuestro proyecto local solamente lo pudiéramos enviar a través de correo electrónico. Luego tenemos la propiedad o el atributo method que indica cómo serán enviados esos datos que se capturan del formulario. Entonces, bueno, esto tiene eh, tres eh, valores, ¿no?, que se pueden colocar en método. El método eh, get, o básicamente son dos los que se utilizan, método get y método post, ¿no? La diferencia que hay entre uno y otro va a depender entonces del método que yo utilice. Y ahorita lo vamos a ver en detalle. Fíjense, entonces aquí estarían las dos formas de cómo utilizar el action, ¿no?, para, dependiendo lo que esté usando en ese momento. Entonces, si estoy utilizando un servidor web, entonces vean que en el action yo puedo colocar una página, o fíjense que aquí se coloca la URL, ¿no? Pero por lo general es una página, ¿no? O un script que se coloca acá, que cuando yo haga el envío del formulario, esta página, estaría de este lado, va a capturar esos datos y va a procesarlos. Y si no tengo un servidor web y estoy trabajando localmente, la única forma de enviar ese formulario es a través del correo electrónico, y la sintaxis sería como lo vemos aquí. Se coloca mail to, dos puntos, y la dirección de correo electrónico. Ojo, esto va a funcionar, lo repito, solo si tenemos configurado un cliente local de correo electrónico configurado en mi equipo. O sea, si estoy utilizando, por ejemplo, Gmail o Hotmail y lo estoy haciendo a través del navegador, entonces el Mail to no va a funcionar, ¿no? No va a funcionar porque esto va a enlazar directamente con el cliente de correo que tengas configurado en mi equipo.
Entonces, bueno, fíjense que aquí dice el método POST, y aquí también dice el método POST, y aquí en el segundo ejemplo hay otra propiedad que se puede establecer para el envío de los datos. Fíjense. Si solo estoy enviando, y vamos a ver los tipos de controles que podemos incluir en la etiqueta form, en el formulario. Si es solo contenido que el usuario puede transcribir en el formulario, el encrypt type sería text plain, que es el modo en que se envía por defecto. Y si, por ejemplo, se quiere insertar, ¿no? Porque eso también se puede hacer, yo puedo seleccionar un archivo multimedia, ya sea una imagen o un video o un archivo de audio, un documento, ¿sí? Cualquiera de esos tipos. Si lo quiero insertar, utilizamos también alguna etiqueta y enviarlo eh, junto con el formulario, entonces debo utilizar el encrypt type multipart form data. O sea, para cualquier archivo adjunto que quiera agregar a mi formulario, debo utilizar multipart form data. Si no voy a anexar ningún tipo de archivos multimedia, entonces por defecto se utiliza TextPlain, pero no se indica realmente en el formulario porque es el modo de encriptación por defecto, ¿no? Pero entonces, bueno, que se sepa que se debe colocar obligatoriamente multipart form data si quiero añadir algún archivo adjunto a ese formulario. Ok, entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que vimos acá del método, ¿no? Con que se envía? Fíjense, aquí dice método POST y aquí también dice método POST. Aquí tenemos la diferencia. En cuanto al método, ¿no? Fíjense que el método GET es el valor por defecto, más si no se indica, se envía a través de GET los datos. Los datos a enviar se añaden a la URL, valor del atributo action, separados por el símbolo de interrogación y se usa generalmente cuando se desea hacer consultas del servidor. Entonces, fíjense, es importante esto, ¿no? Si yo no indico el método de envío, entonces el método por defecto se va a enviar con el método get, pero todos los datos o eh, todos los datos que contiene ese formulario se van a ver en la URL separada por el símbolo o interrogación. Después del símbolo de interrogación, entonces iría una lista de todos los eh, datos que se envían del formulario, ¿no? O que llenó el usuario que está enviando ese formulario. Entonces, bueno, eso es bueno tenerlo en cuenta, porque si yo tengo información sensible, por ejemplo, nombre de usuario y contraseña, no sería como que muy bueno que en la URL se vieran entonces los datos de autenticación del usuario, ¿no? Lo que está registrando. Entonces, este método no serviría para enviar datos sensibles porque se visualizan en la URL. En cambio, fíjense que el método POST, los datos introducidos se incluyen en el cuerpo del formulario y se los envían, ¿no? Se usa generalmente para procesos de actualización de datos. Vale decir entonces que cuando yo envío a través del método POST, entonces no se sabe, o sea, o no se visualizan los datos que se están enviando, ¿no? En la URL. Entonces, por eso es que te va a ver, si analiza cualquiera de los códigos que se utiliza casi por defecto el método POST para el envío de formularios porque tiene un poco de mayor seguridad que el método GET, ¿no?
Vamos a ir viendo los tipos de controles, ¿no? O etiquetas que se utilizan para capturar entonces datos en el formulario. Tenemos los cuadros de texto, ¿no? Que es uno de los que más se utiliza, que sirven, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Sirven para capturar el nombre, ¿no? Por ejemplo. Tiene un conjunto de atributos, propiedades, ¿no? Que se pueden añadir para definir la apariencia de ese input, ¿no? Entonces, la etiqueta sería input y luego tiene un conjunto de propiedades, ¿no? Entonces, para cuadro de texto sería input type text y luego viene un conjunto de propiedades adicionales dependiendo de lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, name debería ir siempre porque identifica el nombre del campo. De hecho, esta propiedad es básicamente obligatoria porque me va a permitir, una vez que yo envíe ese formulario, capturar los datos basados en el nombre que yo le haya establecido al input, ¿no? Importante. Entonces, input type text de tipo text, que es para capturar texto, ¿no? El name que identifica o el nombre que se le va a asignar a ese cuadro de texto. El size sería el tamaño o la longitud que va a tener el ancho, ¿no? O el largo que va a tener ese input type, en este caso 25 píxeles. Y esta propiedad de max length es que yo puedo tener, por ejemplo, tengo 25 píxeles de ancho para mi input type text, pero la cantidad máxima de caracteres que se puede recibir en ese input sería de 20, ¿no? Que es lo que estoy estableciendo acá. Entonces, esto quedaría como una línea que tiene 25 píxeles de ancho y se pueden transcribir solamente 20 caracteres dentro de ese input. Entonces se puede establecer, bueno, estas son algunas de las más importantes, pero hay muchas más, ¿no? Muchas propiedades más. Esto obviamente serviría para una sola línea, ¿no? Una sola línea donde puedo capturar, por ejemplo, el nombre, o crear otra para el apellido, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si quiero establecer eh, un cuadro de texto que sea multilínea, o sea, que sea donde pueda transcribir más de una línea, entonces para eso utilizo una etiqueta llamada text area, lo vemos aquí, que también tiene su propiedad name y la propiedad chords en el text area vendría siendo el largo o el largo, sí, que va a tener ese cuadro de texto. Y rows sería el alto que va a tener ese cuadro de texto. O sea, cuántas líneas quiero yo que pueda soportar este text area, ¿no? Fíjense, si inclusive en ese text area yo me excedo o quiero transcribir más de lo que soporta el cuadro de texto, automáticamente el text area coloca una barra de scroll, eh, sí, para que se visualice todo el contenido, ¿no? Ok, entonces, para una sola línea, el input type text, para múltiples líneas o varias líneas, text area, y si quiero un campo exclusivo para contraseñas, entonces utilizo el input type password y al colocar input type password para crear un cuadro de texto de una sola línea, pero cuando yo transcribo en ese cuadro de texto, las letras se van a sustituir por puntos, ¿no? Automáticamente, ¿no? Entonces, si le digo input type password y transcribo algo,
no voy a poder visualizar qué es lo que estoy transcribiendo porque se va a ocultar automáticamente o se va a sustituir por unos puntos. Entonces, estas serían las tres variantes que tengo para el cuadro de texto. En cuanto a, fíjense, hay otro que se llama input type radio, que vendría siendo como una lista que es mutuamente excluyente. O sea, por ejemplo, aquí hay uno que dice hombre y mujer y saldría un circulito junto a hombre y un circulito al lado de mujer y yo puedo seleccionar, ¿sí?, uno de ellos solamente, ¿no? Y eso lo haría porque cuando yo coloco el name, le coloco el mismo nombre, ¿no? Si comparte igual en la casilla de verificación, pero si comparten el mismo nombre, son mutuamente excluyentes, ¿no? Bueno, puedo seleccionar alguno de ellos. Bueno, se me está acabando el tiempo, apenas se cierre nos conectamos nuevamente. Ok, continuamos. Ok, entonces el input type radio sirve para generar una lista, por ejemplo, de casos, fíjense, el sexo, ¿no? Y yo necesito seleccionar alguna de las dos opciones que están ahí, ¿no? Hombre o mujer. Entonces, utilizo un input type radio que se va a representar por un círculo y al lado de ese círculo se va a colocar el value que vemos acá, ¿no? Y si coloco, importante esto, ¿no? Si coloco el mismo name, fíjense que aquí el de hombre y el de mujer tienen el mismo nombre, entonces son mutuamente excluyentes. Vale decir que si yo presiono o le doy clic a hombre, se desmarca mujer y si le doy clic a mujer, se desmarca hombre. O sea, son mutuamente excluyentes. Solamente puedo seleccionar uno de ellos si comparten el mismo nombre. Bueno, ahorita lo vamos a ver en todos los controles juntos en un ejemplo para que se distinga entonces esta parte. Eh, Luego tenemos los llamados checkbox o casillas de selección. Y es simplemente un conjunto de opciones de las cuales yo puedo eh, marcar, ¿no?, con un visto bueno esa opción, ¿no? Entonces, a diferencia del que vimos anteriormente, el checkbox sirve para marcar múltiples opciones, ¿no? Yo puedo tener una lista de opciones y puedo marcar entonces varias de ellas, ¿no? Y bueno, tienen algunas propiedades, por lo menos que no la vimos aquí en el RadioBot. Si coloco el value, vendría siendo cuando yo envíe el formulario, lo que se va a enviar como valor sería lo que coloque dentro del value, ¿no? Aquí en el radio botón. Y esta propiedad, fíjense que no tiene valor, sino que automáticamente se coloque ya, llamada checker, como lo ven aquí, es que si yo tengo, por ejemplo, el formulario y quiero que alguna de las opciones del radio esté marcada por defecto, utilizo entonces esta, ¿no? Checker. Entonces, lo mismo funciona aquí con el checkbox. Fíjense que el checkbox tiene eh, también el value y tiene esa misma propiedad. O sea que se viene a comportar como un radio button parecido, pero el checkbox sirve para marcar múltiples opciones, ¿no? Se utilizaría más para eso. Luego tenemos otro control que es el de las listas de opción o listas desplegables, ¿no?, o comúnmente llamadas combo box. Tengo entonces una lista que aparece
con una punta de flecha hacia abajo y cuando yo le doy clic se despliega un conjunto de opciones, ¿no? Entonces, bueno, funciona de esta manera, ¿no? El nombre de la etiqueta es Select y básicamente tiene una propiedad llamada Name y tiene más, pero la básica es Name. Y por cada opción que yo quiera que se despliegue dentro del cell, debo agregar un option como se da acá, ¿no? También tiene una propiedad llamada selected que prioriza entonces cuál de las opciones yo quiero que se muestre de primero. Fíjense, por defecto se van a ir mostrando en el orden en que se van colocando dentro del app de los options, ¿no? O sea, la primera opción que se mostraría acá sería carro, pero si por alguna razón yo quiero que la primera opción que se visualice sea avión, ¿no? En esta lista, coloco esta propiedad llamada selected y esta opción se va a mostrar de primero, ¿no? Desde el carro. Esa es la única diferencia que tiene esto acá. Y por último, bueno, tendríamos los botones, ¿no? Que ya tenemos unos botones que hacen una función específica. Fíjense, si yo al botón le coloco que el tipo es submit, entonces los datos del formulario son enviados por el método correspondiente, ¿no? Entonces, este botón llamado submit va a enviar el formulario de acuerdo a la action que tenga el formulario establecido. Y si lo pongo de tipo reset, borra, entonces, o restablece todos los controles a sus valores iniciales. O sea, voy a tener un botón que puede vaciar el formulario automáticamente. O sea, lo llené y quiero que se borre automáticamente. Luego creo un input type reset, que es un botón. Le pongo el valor de borrar, que es lo que va a aparecer como nombre del botón. Y al presionarlo, entonces va a blanquear todos los datos del formulario. Ok, entonces esto sería el formulario, ¿no? Vamos a buscar un ejemplo que debería estar por acá, de formulario. Y este, y pudiera funcionar esto. A ver si no hay aquí alguno. Ah, no, está aquí. Ok, vamos a verlo acá. Vamos a abrirlo. Y ahí. Ok, este es un formulario que podemos utilizar para probar. Y vamos a poner formulario.html. Ah, no, no está ahí. Vamos a abrirlo directamente acá. Ok, entonces vamos a ver el código y lo explicamos. Fíjense, lo primero
es la etiqueta form, ¿no? Aquí tengo el formulario que empieza acá y termina acá. ¿Sí? El método que estoy utilizando aquí, el método post, o sea que los datos no se van a ver a través de la URL, y el action, que es el que puedo utilizar ahorita porque no estoy utilizando un servidor web, es a través de correo electrónico, ¿sí? Tuvo dos puntos y la dirección de correo electrónico. Ojo, esto va a funcionar si, solo si yo tengo configurado un cliente de correo local en mi máquina. Si no, no se puede. Después, si vemos aquí el formulario, vean que tenemos una etiqueta llamada nombre, un apellido, y tengo un control acá que tiene longitud variable. Vamos a ver eso acá. Fíjense que aquí tengo nombre y apellido. Ambos son input type text, ¿no? Pues son cuadros de texto, desde text y text aquí. Y aquí tengo el tamaño. Fíjense que entonces en el tamaño, al nombre estoy poniendo 20 píxeles y el apellido 40 y se ve la diferencia. Fíjense que el nombre es más corto que el apellido, ¿no? Luego, aquí le estoy diciendo que la máxima cantidad de caracteres que puede recibir el nombre es 15 caracteres y el apellido puede recibir un máximo de 36 caracteres. Y la propiedad name, que como les dije, es básicamente obligatoria, me indica o me identifica que este input es para capturar el nombre y este es para capturar el apellido. Entonces, fíjense, vamos a probar la longitud, que es lo único que vamos a probar acá, con respecto al nombre, ¿no? Si yo, por ejemplo, agarro y introduzco aquí, vamos a introducir insect o más caracteres, van 10, 1, 2, 3, 4, 5, fíjense, aquí estoy presionando el número 6 y no me deja ya colocar más caracteres, o sea, que básicamente me limita a solamente 15 caracteres, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo estoy estableciendo acá, ¿no? Entonces, es también buena práctica establecer la máxima longitud que puede recibir un campo, porque a la hora cuando yo cree mi estructura de datos, debe coincidir la longitud, no puede ser mayor a la que yo establezca en mi estructura de datos, ¿no? Entonces, esto ayuda bastante en limitar, entonces, para que el usuario no pueda transcribir más de los caracteres que yo le establezco como límite. Luego viene, vean aquí, eh, el radio botón, ¿no? Fíjense que aquí yo selecciono masculino, si selecciono femenino, se desmarca masculino, ¿no? O sea, que son mutuamente excluyentes. O sea, puedo seleccionar solamente uno de ellos. Ese es el que vimos ahorita, llamado radio bottom. Y esta es la estructura, ¿no? Input type radio y coloco el value o el valor que se va a enviar. O sea, cuando yo envíe el formulario, lo que se va a mandar o lo que se va a recibir como valor es masculino o femenino, dependiendo del que haya seleccionado. Y fíjense que la característica es que para que sean mutuamente excluyentes, deben compartir el mismo nombre, ¿no? Y es este efecto que vemos acá, que si yo selecciono uno, se desmarca el otro. Después vendría el input type password, que si lo vemos aquí, es input type password y solamente tiene la propiedad name establecida. Habíamos dicho que este control, cuando yo transcribo algo, no se visualiza qué es lo que estoy transcribiendo porque precisamente es de tipo password, ¿no? Protege la información que se está transcribiendo. Luego tenemos los checkbox que sirven, por ejemplo, para en una lista, ¿no? Seleccione, por ejemplo, su comida favorita. Yo puedo seleccionar más de una opción, ¿no? Entonces, los checkbox
funcionan para esto, ¿no? Para selección múltiple de opciones de una lista. Eh, ¿Qué características tiene? Bueno, igual, ¿no? Eh, Input type checkbox y el value va a ser lo que se envíe cuando se envíe el formulario, dependiendo de las selecciones que yo haya hecho. Y fíjense que el name, aunque se comparte igual, tiene una característica especial, fíjense. Se debe colocar de esta forma el nombre, porque como ya lo vimos, ¿no? Comparten el mismo nombre, pero yo puedo seleccionar más de una opción, ¿sí? Básicamente, cuando yo selecciono y se envía el formulario, eh, se envía eh, eh, o se evalúa eh, el nombre como un arreglo de opciones. Entonces, si yo selecciono todas las opciones, como lo hice acá, entonces cuando yo recibo o cuando evalúo esta variable o este nombre comida, básicamente lo que se envía es un arreglo y yo puedo entonces iterar en ese arreglo y saber cuál de las opciones fue marcada. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle. Esta parte de la captura de datos la vamos a ver el próximo semestre. Pero básicamente, entonces, por eso que ustedes ven acá que se coloca como en forma de arreglo, ¿no? Se colocan esos corchetes ahí, es porque precisamente como se pueden seleccionar múltiples opciones y comparten el mismo nombre, al hacerlo así, eh, se envía un arreglo con las opciones que están. Eso es todo. En cuanto al text area, fíjense que el text area, que sería un cuadro de texto de múltiples líneas, yo puedo entonces transcribir múltiples líneas acá. Yo tengo cuentas aquí, 2, 4, 6, 8, tengo 10 líneas. Y es lo que establece, fíjense, en cuanto a la propiedad row, sería la cantidad de líneas que yo puedo escribir, ¿no? Fíjense que aquí él se amplía, básicamente, si contamos aquí, tenemos 10 líneas, pero yo pudiera seguir transcribiendo, ¿no? Y era lo que yo les decía, aunque yo tengo un límite de 10 líneas, que sería el alto que se establece en estas áreas, si yo supero esa cantidad de líneas, él automáticamente coloca un scroll donde yo puedo hacer scroll del contenido que tengo acá. Eso lo hace automático, no tengo que hacer nada. Y este sería, el número de columna, sería el ancho que yo quiero darle a ese control. En el name que viene por defecto, y esto de graph physical viene siendo algo como que eh, se ajusta basado en el contenido que tenga eh, la opción. Después viene las listas desplegables, ¿no? O el select, que fíjense que este select tiene 4 opciones, ¿no? La primera es la que dice selección. Aquí tenemos una muestra entonces de las listas desplegables. Una lista desplegable normal que tiene básicamente 4 opciones, ¿no? Incluyendo la de selección. Y voy a agregar un option por cada una de las opciones que quiera agregar. Lo que se envía realmente cuando se envía el formulario es lo que está dentro de value, ¿no? Si yo selecciono primaria, se va a mandar este valor, digamos, primaria, ¿no? Secundaria, universitaria, etcétera, dependiendo de la opción que yo seleccione. En este caso, se puede seleccionar solamente una de las opciones, ¿no? Ya vimos que si yo lo doy secundaria, entonces se selecciona una sola de ellas, ¿no? Y vean que aquí hay otra variante del mismo select que tiene entonces una altura de 3 y me permite entonces mostrar
todas las opciones, pero igual puedo seleccionar solamente una de ellas, ¿no? Eh, y bueno, y los botones de enviar y borrar, que si lo digo submit, él automáticamente va a enviar ese formulario basado en el action que yo haya establecido aquí. O sea, yo le estoy diciendo aquí entonces que cuando yo presione el botón de submit, se va a enviar o a abrir el cliente de correo interno que yo tenga y le va a anexar todo lo que se transcribió en el formulario. Y el botón de reset, que es el que vemos aquí, va a borrar el contenido, ¿no? Fíjense que aquí ya yo transcribí y seleccioné algunas cosas, ¿no? Y si yo le doy aquí clic al botón de borrar, fíjense que resetea automáticamente todo el formulario. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros utilizamos para enviar el correo. Fíjense que si vamos a volver a colocar algunos valores, ¿no? Y si yo le doy clic a enviar, fíjense que él intenta seleccionar una aplicación para abrir este vínculo de Milton. Él, él, me va a solicitar, en este caso porque yo no tengo configurado ningún cliente eh, de correo electrónico, pero pudiera ser, fíjense, que si yo tengo configurado Outlook dentro de mi configuración de Windows, ¿no? De mi escritorio, entonces pudiera abrir ese correo y redactar un correo electrónico con los datos que yo tengo acá en el correo. Entonces, bueno, esto no lo vamos a probar porque no tengo el cliente configurado, pero esto ya me permite entonces hacer la captura del, o registrar datos que deseo capturar, ¿no? Por lo general los formularios entonces tienen que ver también algo con la estructura de datos que yo tenga en una base de datos. Por ejemplo, si quiero guardar toda esta información para un usuario, entonces creo un formulario para ello, ¿no? Con eso se interactúa. Ok. Ahí con los formularios. Si tienen alguna pregunta sobre esto que vimos, pero es bien sencillo. Yo sé que todo tiene que estar dentro de form. Y bueno, yo coloco entonces los controles que necesite para capturar la información del usuario. Esto entonces, claro, esto no tiene ningún tipo de formato, pero como les dije, yo pudiera incluir este formulario dentro de una tabla y pudiera establecerle algún tipo de alineación, de color de fondo, etcétera, etcétera, eh, de una forma más gráfica, pues, para que no se vea así tan básico el formulario, ¿no? Puedo entonces integrar ese formulario en una tabla y hacer el formateo. O puedo utilizar una hoja de estilo dentro de un div también para formatearlo. Eso lo podemos practicar cuando estemos viendo la hoja de estilo. Bueno, si no tienen preguntas aquí, vamos a ver otro contenido que sería el contenido multimedia. Fíjense, en esta parte del contenido multimedia, en la parte básica o en el HTML4, ¿no? Que fue la última versión básica que se tuvo ahorita estamos trabajando con HTML5, pero en la versión previa a HTML5, que fue HTML4, había un problemitas con la reproducción de contenido multimedia, ¿no? Entonces, hay una limitante, inclusive hasta con los formatos de video
que se podían o que eran compatibles con los navegadores, ¿no? Y se utilizaba una etiqueta llamada embed, como vemos aquí, que permitía básicamente incrustar dentro de la página web algún contenido multimedia. En este caso, fíjense que se utiliza la misma etiqueta para reproducir un video o para reproducir un archivo de sonido. Entonces, la etiqueta automáticamente utilizaba eh, el reproductor también por defecto configurado en el equipo para entonces hacer la reproducción del contenido multimedia. También se utilizó mucho, o todavía se sigue utilizando, que llamamos el iframe, que inserta o incrusta contenido dentro de un documento HTML. Básicamente es algo parecido a esto, ¿no? Al embed, pero la ventaja que tiene el iframe es que yo puedo establecer las dimensiones donde yo quiero que se muestre el contenido multimedia. Se utiliza más que todo para incrustar videos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Eso lo tenemos aquí, creo que en el index. Vamos a buscarlo. Eh, ok. Entonces, fíjense, vamos a ver la página que hace eso. Se llama multimedia. Ok, entonces esto es lo mismo que vimos en la lámina, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo dentro de la estructura de la carpeta. Fíjense, así deberíamos siempre referenciar eh, eh, nuestro código, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí esta carpeta, se llama código ejemplo HTML. Dentro tengo, fíjense, tengo todas las páginas HTML y tengo también una estructura de carpetas donde incluyo, fíjense, no la incluyo afuera, sino que tengo, para imágenes tengo una carpeta. Y tengo una carpeta también llamada multimedia donde coloco archivos MP3 y videos, por ejemplo. Entonces, esta es la forma correcta de referenciar o es la forma correcta de la estructura de un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a permitir, por ejemplo, si yo quiero luego tomar esta carpeta y llevármela para otro equipo, cuando yo abra cualquier el contenido, eh, se va a visualizar correctamente porque estoy incluyendo todo el contenido ordenado en alguna carpeta, ¿no? Entonces, fíjense que dentro, o acá, estamos utilizando la etiqueta embed, que sirve para eso, para incrustar contenido multimedia dentro de una página web. Y el primer embed utiliza o carga un archivo MP3 y el segundo carga un video. Ojo, lo carga con el reproductor por defecto que está establecido en el equipo, ¿no? Y tiene algunas propiedades que, que podemos utilizar para cambiar la apariencia del reproductor y para ejecutar algunas acciones. Por ejemplo, dice auto start false, significa que cuando se abra esa página, entonces se reproduzca automáticamente eh, el video o el archivo de audio. Si le digo loop true, eso quiere decir que cuando finalice la reproducción del audio o del video, automáticamente se vuelve a iniciar, si lo te encuentro. Y esto, el video size serían las dimensiones que quiero establecerle al reproductor, ¿no? O el tamaño que quiero que se muestre el reproductor.
Ok, entonces fíjense que se utilizan hasta las mismas propiedades, lo único que va a cambiar es la propiedad CRC dependiendo de si quiero reproducir un archivo de audio o un archivo de video. Y fíjense, pone esto automático, está utilizando el reproductor por defecto que tiene configurado el equipo, y estos controles los pone automáticos, ¿no? Y fíjense que entonces sí funcionan. Yo puedo bajarle y subirle el volumen acá como yo quiera. Y el video también, ¿no? Tiene las propiedades y puedo bajarle el volumen. Bueno, ok, pero entonces este tipo de etiquetas está un poco obsoleta y tenía sus limitantes, ¿no? No podía reproducir todos los tipos de archivos multimedia, estaba limitado inclusive hasta por el navegador. Había un rollo porque los navegadores generaban sus propias etiquetas para reproducir el contenido multimedia, entonces había un rollo de compatibilidad y loco con eso. Y todo eso, bueno, todo eso se resolvió con la nueva versión de HTML, que es el HTML5. Vamos a ver entonces el iframe, que vendría siendo algo que sirve para incrustar también contenido multimedia, en este caso. Yo le establecí aquí unas dimensiones al video, y esta es otra forma también de incrustar que todavía se utiliza contenido, ¿no? También podemos incrustar contenido de la web directamente cambiando aquí, colocando la dirección completa del recurso multimedia que yo quiero reproducir desde la web, ¿no? Si actualizamos, vemos que el video entonces se ajusta, o tengo un frame que se ajusta a las dimensiones que tengo acá, ¿sí? Y bueno, hace lo mismo, ¿no? Tiene las mismas propiedades y todo lo que ya comentamos. Bueno, eh, con estas dos formas se podía entonces incrustar contenido multimedia a las páginas web. Eh, ok, vamos a ver aquí, esto no lo vimos, a ver qué se trata. Aunque vimos este ejemplo, no, no trabajamos o no vimos la parte de colores que no estaba establecida ahí, ¿no? Fíjense, los colores en HTML se pueden establecer, por lo menos en HTML, ¿no? Ya vamos a ver cuando estemos viendo más estilos, que esto cambia radicalmente, ¿no? Eh, se establecen por lo general con colores hexadecimales, con códigos hexadecimales. Em, Aquí dicen, ¿no? Los colores HTML se especifican mediante el estándar RGB, Red, Green and Blue, y este estándar indica una combinación de los tres colores básicos, rojo, verde y azul, y puede dar lugar a cualquier otro color, ¿no? Los valores que se le dan a RGB son valores hexadecimales que van del 0 hasta el FF, y al valor de color se le antepone una almohadilla, ¿no? O un numeral. De esta forma, el color rojo sería aquel que solo tiene activado el rojo, el verde solo el verde, y el azul sobre el azul. Así los colores básicos serían los siguientes, ¿no? Eh, lo que está diciendo, fíjense que, por ejemplo, en el color verde, solamente eh, los que están activos serían los del medio, ¿no? Por referente eh, a esta estructura, ¿no? Que sería rojo, verde y azul. El rojo activa los dos primeros y el azul activa los dos últimos y da los colores. Y bueno, se pueden establecer cualquier tipo de combinaciones
utilizando entonces esta paleta de RGB. También HTML tiene un conjunto de colores predefinidos. Fíjense, yo puedo utilizar directamente para colorear los valores de red, green, blue, white, marrón para vino tinto, orange, naranja, lima, oliva, púrpura. Entonces, bueno, si me interesa, si me sirve alguno de los colores que tengo predeterminados, lo puedo utilizar. O, eh, fíjense que en Internet hay un montón de páginas web que tienen, con lo que yo puedo establecer los colores y tomarlo directamente acá, ¿no? Fíjense que este sería, de este color que tengo acá, sería el color en hexadecimal que puedo establecer. Puedo cambiar aquí la paleta y puedo agarrar entonces el color o la combinación que yo desee, copio este carácter y se lo aplico a la etiqueta de color de HTML, ¿no? Entonces hay un montón de páginas donde yo puedo capturar entonces los códigos de color, ¿no? Podemos ver inclusive también en esta galería de imágenes, si la vemos en detalle, cómo se estableció esta galería utilizando tablas, ¿no? O una tabla, aquí vamos a ver ese código, ya que vimos la tabla ahorita. Y fíjense que aquí tengo una tabla con un borde de 1 y se alineó de forma central, ¿no? ¿Sí? Tiene su borde aquí, como lo ven. Y se creó, fíjense, una fila con un TH que tiene ilustración de animales como título. Y eso es lo que se ve, o se visualiza acá. Fíjense que está en negrillas y está centrado. Aquí, esto tiene una particularidad. Fíjense que aquí hay una propiedad llamada call span 4. Fíjense que si vemos la siguiente fila, que es esta tierra que está acá, tiene una columna, dos columnas, tres columnas y cuatro columnas. Cuando yo hago para la primera columna, le digo call span 4 en este caso, él me va a expandir todo el contenido o me lo va a combinar y me va a dejar esta sensación de que tengo una sola línea, cuando en realidad lo que estoy es combinando las cuatro columnas, ¿no? Y puedo conseguir ese efecto utilizando esta propiedad llamada call span. Después, fíjense que en cada fila, o en cada columna, agregué una etiqueta IMG con la imagen. Y eso es todo. Se crearon entonces tres filas donde cada columna tiene entonces una imagen y le estoy estableciendo a cada imagen una altura específica para que todas tengan el mismo tamaño. Y después puse, fíjense aquí en la última columna, no en esta columna tiene el título, ¿no? de esa, de la galería, ¿no? Sería esta parte que vemos acá. Bueno, se me está acabando el tiempo, apenas se cierra, nos volvemos a conectar y les sigo explicando algo de este para que vean este diseño. Ok, seguimos. Déjenme compartir la pantalla aquí. Ok, vemos otra vez este ejemplo, ¿no? Este ejemplo tiene, estamos viendo esto que está dentro de una tabla. Vimos cómo se expandía con call span eh, una fila completa. Eh, y aquí esto tiene, fíjense, tiene esta galería, ¿no? Con las imágenes. Y aquí abajo tiene como un hiperenlace, ¿no? Con el nombre
Y fíjense que tiene ese efecto, ¿no? Que yo le puedo dar clic a la foto y me la abre en una pantalla aparte, ¿no? Fíjense que aquí eh, esta fila, la fila en la que expandimos, ¿no? Expandimos 4 y me pone el título en negrilla y centrado. Después viene la siguiente fila, si lo vemos acá, ¿no? Que tiene la imagen, vamos a verlo acá, tiene esta imagen, ¿no? La del oso, la del pájaro esta, la del chita este, el cisne, tiene esta. Pero fíjense que inmediatamente después de esa hay otra fila que tiene los nombres por columna. Esta sería la que muestra las imágenes y fíjense que esta, la siguiente fila, muestra el nombre, ¿no? Le estoy dando el tamaño, vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Estoy poniendo un tamaño. Y si analizamos bien esto, simplemente lo que hace es, fíjense, el nombre está, está con un hiperenlace que abre la imagen en una pestaña nueva. ¿Se acuerdan que esta parte la vimos? Que si yo le digo al hiperenlace target blank, él me abre una nueva pestaña, ¿no? Y básicamente lo que hace que yo darle clic al nombre, me abre entonces la imagen en una pestaña nueva. Eso es todo. Si actualizamos aquí, va a ser un poquito más grande acá. Y si yo le doy clic entonces a la imagen, se abre una pestaña nueva a tamaño completo, ¿no? Ese es el efecto que hace. Entonces, fíjense que yo puedo ordenar, ¿no?, mi contenido perfectamente utilizando tablas. Inclusive le puedo dar, como está acá, le puedo dar algún tipo de color, ¿no? Fíjense que aquí le di un color a esa columna. Y aquí también tiene el mismo color. Es decir, si le estoy dando el color de fondo a la fila y se ve reflejado aquí. Entonces, bueno, cualquier cosa o cualquier etiqueta la puedo incluir dentro de una tabla, respetando las estructuras, y puedo entonces eh, aprovecharme del contenedor, por ejemplo, para alinear, ¿no? Si aquí le pongo, por ejemplo, right, ¿no?, y me la alinea hacia la derecha, y actualizo, entonces pudiera entonces trabajar con esto, ¿no? Esa es una de las ventajas de utilizar las tablas para ordenar el contenido, ¿no? Entonces, bueno, también pudiera meter un formulario, así como les dije, ¿no? Puedo meter un formulario ahí y funcionaría para, por ejemplo, centrarlo dentro del. Ok, seguimos acá. Ok, esta sería la última parte que vamos a ver del HTML4, ¿no? Para luego pasar al HTML5. Eh, esta parte de los frames ya está en desuso, ya no se utiliza, pero es una alternativa si queremos crear una página donde el contenido se visualice, o sea, sin complicarnos mucho la vida, se visualice en una sección específica de la estructura que yo creé, ¿no? Entonces dice, los marcos son divisiones que se realizan de la página para mostrar en cada parte una página HTML distinta. Cada marco tendrá un URL determinado. Importante esta parte, porque aquí está, o sea, yo puedo
dividir entonces el contenido de la página en varias secciones, ¿no? Y esas secciones entonces van a tener una página HTML distinta. O sea que yo puedo en un solo bloque colocar múltiples páginas HTML divididas entonces por las secciones o el frame, dependiendo las dimensiones que yo le dé y la estructura que yo le dé, ¿no? Es muy usable tener un marco estrecho que actúe como índice y al lado un marco mayor que es donde se muestra la información de cada apartado del índice, ¿no? Esto se utilizaba antes para agrupar, ¿no? O tener como que una página principal con todo el contenido, pero esto se fue quedando atrás porque luego, cuando veamos la hoja de estilo, se van a dar cuenta de eso. Cuando cuando surgieron las hojas de estilo, entonces ya no se necesitaba utilizar frames porque con hojas de estilo yo puedo entonces dividir el contenido de la página como yo desee. Pero bueno, es bueno saber que existe esto, ¿no? Los marcos cambian entonces la estructura de la página HTML tradicional, eliminando la parte del cuerpo body y sustituyéndola por una etiqueta frameset. Fíjense que ahora la estructura, fíjense que viene con igual, ¿no? HTML y en la sección de encabezado, con sus mismas propiedades, pero en lugar del body, que era donde vendría el cuerpo de la página, se sustituye ese body por un frame set, ¿no? Que es el que va a tener la estructura que yo quiera, ¿no? Entonces dice, si todas las etiquetas que antes aparecían dentro del cuerpo aparecen dentro del código frame set, y así la estructura típica a utilizar será la siguiente. Dentro de ese frame set, entonces yo puedo definir las dimensiones que yo desee para mi marco, ¿no? O cuántas secciones quiero establecer. Entonces, ese frame set tiene unas propiedades, ¿no? Dice rows, lista de valores, especifica el número de marcos en lo que se divide la página y cuántas filas van a ocupar cada marco, ¿no? Se puede expresar en números enteros, en porcentaje y con el valor asterisco que especifica que sea tan grande como la ventana. Y la propiedad cors que lista que se utiliza para especificar la longitud de las columnas de los marcos. Bueno, esta parte la vamos a ver mejor cuando veamos el ejemplo, pero fíjense, no es nada complicado, ¿no? Si yo le digo frameset calls y utilizo porcentajes, es facilito de entender, ¿no? Define dos marcos que dividen verticalmente la ventaja, ocupando respectivamente el 20 y el 80% de la altura del marco. Entonces, si se colorean, por ejemplo, vemos que esta parte representaría el 20% y esta el 80%, ¿no? Entonces, esto aquí perfectamente se pudiera utilizar un menú de opciones y cada vez que yo le dé clic aquí, se mostraría en esta sección, así como púrpura que se ve de este lado. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Crear el frame set y eh, crear los marcos basados en la cantidad de columnas. O sea, el frame set, véanlo como una fila, así como las tablas, y las columnas se establecerían utilizando la propiedad calls. Ok, y si utilizo row, establecería entonces las filas. En este caso, fíjense, define tres marcos que dividen horizontalmente la ventana, ocupando el marco superior 100 píxeles, el interior 80 y el centro el resto de píxeles de la altura. Entonces, fíjense, en esta parte, el asterisco va a representar el resto, ¿no? De lo que queda. Por ejemplo, aquí estoy definiendo, ¿no? Basado en los valores que estoy estableciendo en la propiedad rows, tres marcos, ¿no? El primer marco le estoy diciendo que va a ser de 100, o sea, este que está acá va a ser de 100. Fíjense que el segundo tiene un asterisco, no se le puso una dimensión específica, pero al último sí se le estableció una de 80.
Entonces vean que el último tiene 80 píxeles de, de alto, el primero tiene 100 y el asterisco, fíjese, el asterisco representaría la diferencia, o sea, lo que queda o lo que sobra luego que yo establezco los 100 y los 80 píxeles aquí, lo va a tomar la columna del centro, que está representada por este asterisco que está aquí. Eso es todo. Entonces, para especificar el contenido de los marcos definidos con FrameSize, haremos el uso de la etiqueta frame, que posee los siguientes atributos. Entonces, fíjense, una vez que ya yo establezco el frame set, ¿no? Se ha dicho que los frames como tal contienen, o con su contenido, son páginas aparte, ¿no? Son páginas HTML aparte. Entonces, para definir qué se va a mostrar en cada sección, cada frame set, entonces utilizo para ello esta etiqueta llamada frame, que tiene las siguientes propiedades. src, que sería el nombre del documento que se quiere colocar dentro del marco, en la página HTML, y el name, que es el nombre de la ventana, ¿no? El nombre del marco, de forma que pueda ser el destino de enlace de otros marcos, ¿no? O sea que el name es importante, porque si yo quiero que se muestre información en un frame específico, entonces puedo utilizar la propiedad o atributo name para ello. Eso lo vamos a ver en detalle ahorita con el ejemplo. Entonces, bueno, esos frames tienen algunas características, algunas propiedades, como margin width, que especifica cuál es el margen lateral en píxeles, margin height, que especifica el margen superior. Si quiero que se muestre la barra de scroll, lo puedo establecer como automático, sí o no, o sea, automático si es necesario, se establece, y si no es necesario, no se establece. Si quiero que permanentemente tenga una eh, barra de scroll, le coloco yes, y si no quiero que tenga barra de scroll, le coloco no. Se me permite que aparezca o no la barra de scroll para avanzar el documento, o que aparezca automáticamente si es necesario, ¿no? Que es el valor por defecto. También hay esta propiedad no resize que incluye este atributo. Se fija que los marcos no pueden ser aumentados o disminuidos en tamaño mediante el ratón. O sea, esos frames, o cuando yo establezco las dimensiones, si yo me pongo en el borde de alguno de ellos y presiono el mouse, lo dejo pisado, puedo mover la línea y cambiar el tamaño. Entonces, si a ese frame le coloco esta propiedad de no resize, entonces ese efecto de que yo pueda alar para aumentar el tamaño se remueve, ¿no? O sea, no puedo hacerlo. Y NoFrame crea un contenido alternativo que es visualizado por navegadores que no soportan frame. Esto era, esto era porque en las versiones iniciales de los navegadores, no todos los navegadores soportaban la parte de frame. Entonces aquí, dentro de esta etiqueta, se colocaba algún tipo de aviso donde decía que esta página no se puede visualizar porque no soporta frame. Entonces se utilizaba eso. No, pero esas son las versiones muy básicas, ¿no? De los navegadores. Fíjense que, por ejemplo, eh, no hace mucho Mozilla sacó la versión 151 de su navegador. Y esto del no frame era como para la versión 3.0, 2.0 de eso, entonces, hace bastante tiempo. Entonces, bueno, esto igualito ya los frames no se utilizan, ¿no? Frame border, si queremos que se elimine o no el borde del frame. Y bueno, aquí teníamos un ejemplo de esa estructura, ¿no? Pero mejor lo vemos directamente en el ejemplo. No vamos a explicar esto porque lo vamos a ver mejor en el ejemplo. Y ya está. Vamos a verlo primero y ahorita lo explicamos. Eh, ok, fíjense acá. Este es un frame
que tiene básicamente tres secciones. En esta sección acá arriba, en azul, que vendría siendo el encabezado o el título de la página. Y aquí, en esta sección, o esta fila, fíjense, básicamente son dos filas, ¿no? Esta fila que está en azul, que tiene una sola columna, o que está dividida en una sola columna, y esta segunda fila, que tiene dos columnas. Esta que está en un color como marrón claro y esta que está en blanco, en beige, etc. Y aquí lo que hay que decir es que, por ejemplo, esta es una página individual y esta es otra individual. Entonces, bueno, así más o menos se reestructuraban las páginas principales, ¿no? Se colocaba el logo de la empresa, el título, la cosa aquí, y este era un menú de opciones aquí donde yo, por ejemplo, si le daba clic a capítulo 1, se mostraba aquí del lado derecho, se mostraba ese contenido. Fíjense, si en el capítulo 2 se muestra, y todas estas son páginas diferentes, ¿no? Independientes con contenido, ¿no? Y esta era la función del frame, era esto, ¿no? Que yo pudiera tener varias secciones dentro de una página, como integrar todo el contenido de HTML en varias páginas, y bueno, era una forma como sencilla de utilizar esto, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver cómo se estructuró este frame para que se entienda lo que vimos ahorita en la teoría. La página principal tiene esta estructura, ¿no? Vemos que esto es igual a lo que ya habíamos visto antes. Y aquí está la parte del no frame, que era lo que yo les decía, que los navegadores cuando no soportaban los frames, porque eran las versiones muy básicas de los navegadores, uno le podía poner algún tipo de aviso que decía: el siguiente documento contiene marcos y su navegador no lo soporta, ¿no? Él automáticamente, si no soportaba los frames, entraba por aquí y no mostraba nada, obviamente, de acá. Pero entonces, vamos a verlo acá. Fíjense, esto tiene entonces una etiqueta frame set en lugar del body, que tiene básicamente una estructura particular. Fíjense, si analizamos el primero, yo le estoy diciendo acá que el frame set principal va a tener dos filas, una con el 20% y otra con el 80%. Si lo vemos acá, lo hace, ¿no? El frame principal tiene una fila, que digo, sí, exacto, tiene una fila que tiene dos secciones, fíjense. Tiene esta parte que está en azul, que representaría el 20%, y esta parte acá abajo, que representaría el 80%, ¿no? O sea, aquí estaríamos estableciendo que la primera parte establece básicamente dos filas, ¿no? La primera con el 20% y la segunda con el 80%. ¿Sí? 20 aquí y 80 aquí. Si eso lo cambiamos para que se vea mejor, por ejemplo, si les digo que va a tener 40 y 60, y guardo, entonces vamos a ver cómo se amplía el azul, ¿no? Porque ahora le estoy dando a la primera fila, le estoy dando más tamaño acá, ¿no? Y aquí obviamente estaría el 60%. Ok, entonces eso sería lo primero. Establecí eso, establecí esa fila, ¿no? Pero ahora, fíjense, yo quiero que en la primera fila se coloque una página que se llama encabezado.html. Si lo vemos acá, está encabezado. Vamos a abrirlo aquí mismo. Open. Estamos encabezado y vemos que encabezado es básicamente una página HTML aparte, que tiene su encabezado y tiene solamente
un H2 y tiene un color de fondo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está mostrando aquí, ¿no? Si yo vengo y modifico esto, y agrego aquí, esto es el encabezado en azul, y guardo. Fíjense que es una página que se llama encabezado HTML y es independiente. Esto es lo que tiene, ¿no? Y vemos que, bueno, la estoy colocando dentro de un frame y va a respetar eso. O sea, el primer frame que él ve acá le va a asignar entonces ese valor a eso. Entonces ven que si yo actualizo, me coloca, y no lo estoy haciendo en el frame, lo estoy haciendo directamente en el encabezado, en la página que es independiente. Entonces vemos que funciona, ¿no? Estoy estableciendo que yo quiero que se muestre en la primera fila el encabezado. Para la segunda fila, fíjense que aquí el layout, esto lo encierro acá y él va a tomar esto como el valor que se va a establecer para la primera fila. Ahora, para la segunda fila, utilizo un frame set. ¿Por qué? Porque utilizo un frame set de columnas, porque si vemos la segunda fila acá, se divide en dos. Entonces, aquí lo que hice fue crear un nuevo frame set, pero ahora establezco las columnas. Le digo que la primera va a tener 20% y la segunda va a tener 80%, ¿no? Y establece entonces el valor para la primera columna de 80 y el valor para la segunda, de 20% aquí y 80 acá. Ok, entonces dentro de este frame set que estoy viendo acá, fíjense, la primera así, la primera columna que representa el 20%, yo le estoy diciendo aquí con la propiedad CRC que me abra la página que se llama menú HTML. Vamos a abrirlo acá. Menú.html, que tiene los enlaces que dice capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, ¿no? Que es lo que vemos acá, básicamente, y el índice, que es un H3 que está acá. Fíjense que entonces es una página también HTML independiente, que si yo le hago modificaciones y duplico aquí esto, se van a reflejar en ese frame, ¿no? Vamos a poner aquí capítulo 5, pero no lo voy a cambiar el enlace porque no hay una página 5. Si yo actualizo aquí, vean que automáticamente se crea el nuevo. Ok, y fíjense que el otro o la otra columna no establecí ninguna página. De hecho, cuando yo la cargo, vean que aquí inicialmente esta columna, el 80% no tiene nada. Pero lo que sí le establecí fue un nombre. ¿Sí? O sea que esta sección acá, esta sección en blanco de este lado, eh, eh, la nombré como base, ¿no? Ahora vean, cuando yo entonces hago clic en algún hiperenlace de estos, fíjense que se muestra aquí en este lado, ¿sí? Se muestra a este lado. Ok, eso cómo se hace. Vean, vamos a ver el menú nuevamente acá y vemos algo particular. Vean, aquí tengo el hiperenlace y vean la propiedad target. La propiedad target hace referencia a la sección que nombré como base. O sea, si vamos aquí a la principal, vemos que la sección, hay una sección que no tiene página web, que es esta sección que está acá. Si actualizamos aquí nuevamente esta que está acá, simplemente le puse el nombre de base o base. Y aquí, en los hiperenlaces, vean, yo digo, yo quiero que se muestre capítulo 1 en esta sección del frame que se llama base. Capítulo 2 en la sección que se llama base. Entonces, es lo que hace. Entonces, que
redirecciona o abre el contenido de la página en esa sección que nombré ahorita, ¿no? Entonces, es lo que hace, ¿no? Aparte. Entonces, hace la sensación de que el contenido se está cargando. Bueno, de hecho, se está cargando en esta sección en particular. Y vemos que, fíjense, esto tiene, obviamente, todos los capítulos están acá, ¿no? Y son páginas independientes, ¿no? Que tienen, que son páginas HTML independientes. Entonces, bueno, los frames se utilizaban para hacer eso, para organizar múltiples páginas en una página principal, ¿no? Sin darse mucha mala vida de estructurar el contenido. Yo tenía o me aprovechaba de los frames para eso, para generar mis páginas principales. Fíjense que quitar la propiedad no resize, vamos a quitársela aquí. Y antes de guardarla, vamos a ver algo. Fíjense, si yo me posiciono aquí en el marco, en el borde, no puedo hacer nada, o sea, no puedo alarlo, ni aquí tampoco, ¿no? Pero eso era porque tenía la propiedad no resize. Si ahora yo le doy guardar a esto y actualizo la página, vean que ahora, cuando yo me posiciono en el borde, aparecen esas punticas de flecha y yo puedo mover el marco como quiera, ¿no? Y aquí también. ¿Sí? Entonces yo pudiera ajustarlo para tener más espacio del lado este. Y fíjense que automáticamente el contenido de la página HTML se ajusta, ¿no? Entonces, bueno, yo pudiera o tenía esa ventaja sí con los frames, pero si yo no quería, porque ya yo tenía ajustado el contenido de mi página web a esas dimensiones, entonces yo con colocar en el frame la propiedad no resize y guardarla, él automáticamente acá ya me eliminaba esa opción, ¿no? Y aquí no puedo alterar, ¿no?, el marco. Ok, entonces ya con esto terminamos la parte del HTML4, todavía nos falta la parte del HTML5, pero como HTML5 lo que hizo fue mejorar algunas características limitantes en el HTML4. Entonces era bueno que viéramos HTML4 porque básicamente no se tocó todo, ¿no? Cuando se miró HTML5. Entonces, ahorita, bueno, ya la semana que viene, porque no nos va a dar chance de verla hoy, vamos a ver el HTML5, las diferencias, y vamos a entender que ahora eh, las grandes compañías que desarrollan navegadores se pusieron de acuerdo y unificaron entonces o respetaron las especificaciones que da la W3C para HTML5, de modo tal de que para nosotros los diseñadores de páginas web sea mucho más fácil hacer o desarrollar una página web que se vea exactamente igual o que se vea eh, un 95% igual en cualquier otro navegador, ¿no? Porque no todos los navegadores están 100% alineados con las especificaciones de HTML5, ¿no? Pero ya es un avance el hecho de que se hayan puesto de acuerdo y que incorporen en el núcleo de sus navegadores la sintaxis y respeten esa sintaxis, no creen etiquetas nuevas que sean exclusivas de los navegadores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esa parte del HTML5, vamos a ver en qué cambió, qué se incorporó, qué hay de nuevo con respecto a los controles también de los formularios, etcétera, etcétera. Y ya una vez terminado eso, comenzamos, que muy probablemente también lo comencemos la semana que viene, porque no hay mucho que ver de HTML5 que haya cambiado tanto. Vamos a arrancar con hojas de estilo, ¿sí?
que es un poquito largo, ¿no? Que de ver, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo las hojas de estilos potencian todas las limitantes en las propiedades que tienen las etiquetas HTML. Entonces, bueno, señores, vayan desde ya, recuperando o recolectando la información que quieren que quieren desarrollar para sus páginas y, por ejemplo, vayan creándose su estructura con el nombre de, por ejemplo, le pueden poner acá como ustedes quieran, tienda, eh, qué sé yo, empresa, proyecto, lo que ustedes quieran, y dentro crean una estructura parecida a esta que va a tener una página principal de HTML y el contenido multimedia lo pueden poner todo pueden crear acá la estructura, ¿no? Donde van a poner sus imágenes y donde van a poner videos, si quieren crear una carpeta que se llama video, la ponen eh, y van estructurando ya sus carpetas de proyecto para ir desarrollando la primera fase de su proyecto de desarrollo, ¿no? Cuando terminemos HTML5, se supone que ya estamos en condiciones de armar nuestra estructura de datos, ¿no? Nuestra página web. Entonces ya puede ir incorporando todo eso en su contenido. Obviamente yo les voy a pasar eh, lo mínimo que debería tener su página web, pero ya de por sí les digo que tiene que tener, obviamente, párrafos, debe tener formularios, por lo menos 2 formularios, y debe tener contenido multimedia, debe tener imágenes, debe tener, si quieren incorporarles videos y audios, se los pueden incorporar, pero por lo menos básicamente imágenes debe tener. Entonces, bueno, ya pueden ir descargando imágenes que quieren ir mostrar en su sitio web, y ya pueden ir ordenando cosas, pueden ir creando tablas, ya saben cómo usar tablas, etcétera, etcétera. Entonces, vayan armando su proyectico que apenas vayamos terminando, agotando eh, el contenido, vamos a ir, eh, en este semestre vamos a tener 2 fases de entrega. La primera fase de entrega de su proyecto, que va a incluir HTML y hojas de estilo, y la segunda fase de su proyecto, que también la van a entregar en este semestre, a ese mismo proyecto de HTML le vamos a incorporar JavaScript, ¿no? Entonces, yo diría que el que da más trabajo inicialmente es el de HTML, porque el de JavaScript es más básico. Entonces, bueno, eh, si tienen alguna pregunta de lo que vemos acá, pero como ven, el HTML es algo muy sencillo. Lo que tenemos que saber es cómo utilizar las propiedades, y no es algo del otro mundo, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos ahorita, la hacen o ya finalizamos por el día de hoy. Eh, Tengo pendiente el video de la primera parte del HTML. Voy a tratar de subirlo ese y el de hoy. Voy a tratar de subírselos el fin de semana. Les notifico por el grupo. Y así entonces van teniendo también en el canal de YouTube las clases de HTML que hemos visto. Todos estos ejemplos que estamos viendo ya lo tienen en la carpeta compartida de Dropbox, así que lo pueden tomar como ejemplos para desarrollar su propia página. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, lo dejamos aquí por el día de hoy y nos vemos la próxima semana.